Hay que tener en cuenta que la palabra P no solamente significa boca, sino también cara, como está traducida en nuestra versión. No quiere decir que es un error, pero si la traduciría de una forma literal, tendría que decir boca a boca hablaré con él. Y abiertamente, humagé, velo vejidot. Entonces ese término vejidot también puede ser traducido como en la oscuridad. No en la oscuridad, velo es una forma negativa permanente, velo vejidot. Entonces Dios le está diciendo de una forma literal, no, yo no voy a hablar en oscuridad con Moisés. Pero ese término también puede ser traducido vejidot como figura o enigma. No hablaré en él en figuras o por enigmas. Entonces, esa traducción hay que tomar todo el contexto de la palabra y el contexto de lo que se está desarrollando para poder traducirla de una forma satisfactoria. Entonces, muchas veces vemos que decimos, no, ¿por qué está traducida así? ¿Por qué está traducida de esta forma? Es porque el hebreo lo permite o el griego lo permite y tiene esa connotación. Entonces, el término P viene de paá, que también significa hincharse o soplar con la específicamente esparcir letras. Entonces también tenemos el Éxodo 34:6, lo puse ahí, le puse solamente, lo voy a leer el término que está en rojo, que dice Rahum Behanun Erech Apaim. Entonces el término que le resalté en rojo es Erech Apaim. Entonces está traducido en nuestras versiones como una persona irada, lento para la ira, ¿verdad? Pero si lo se traduce de una forma literal, debería de ser traducida como nariz larga. Entonces, para nosotros los occidentales, esto no tendría ningún sentido. ¿Qué significa nariz larga? Entonces, esto nos haría cuestionar el texto y diríamos, ¿qué significa nariz larga? ¿Qué quiere decir con nariz larga? ¿A qué se refiere con una nariz larga? ¿Será una forma literal o interpretativa o antropomórfica? Entonces, aquí la palabra erech o aroj es larga y apaim no solamente significa nariz como af, sino que también significa ira. Esa es la congruencia y tiene otros matices, otras definiciones que no vamos a tratar ahora. Entonces, basado en lo que ya hemos visto de la traducción de los textos y los manuscritos, tenemos que considerar no solamente la seriedad con lo que los eruditos y académicos traducen la palabra de Dios, no solamente es una persona, sino un vasto de comité de personas. Sí, somos éticos y serios al momento de que se ha traducido la palabra de Dios y todavía no confiamos en las traducciones que tenemos y los manuscritos que tenemos, que son cientos y miles. Sí, queremos todavía minimizar los cientos de miles de manuscritos griegos que tenemos en el Nuevo Testamento y los comprimimos a los más correctos posible, entonces tendríamos un todavía número impresionante. Ahora, hay que comparar el texto de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento con las obras literarias o clásicas de la antigüedad. Todos sabemos y nadie cuestiona la existencia de Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón. Nadie duda de ellos ni de sus escritos. Sin embargo, para saber de Sócrates, tenemos que soportarnos o apoyarnos en los manuscritos que Platón en su tetralogía habló de Sócrates. Y nadie cuestiona eso, ni ninguno de sus manuscritos. Entonces, aquí les cité unos manuscritos tomados de la obra de F.L. Hall, MS Authorities for the Text of the Classical Writers, Committed to Classical Text, Oxford. Lo pueden buscar, Clarendon Press en el 1913. Lo pueden buscar sin ningún problema y encontrarán estos datos. Entonces, César, la historia de César fue escrita en el 100 al 44 a.C. El manuscrito más temprano que se tiene de esta historia de César fue en el 900 después de Cristo. La diferencia de años de esto, desde el primer manuscrito a la historia que sucedió, son 1000 años de diferencia. Y solamente se tienen 10 manuscritos. Luego tenemos a Platón,
427, 327, el manuscrito más temprano fue en el 900 después de Cristo. La diferencia de años de lo que escribió Platón y el primer manuscrito que se tiene de su historia o de sus escritos es de 1200 años y solamente se tienen 7 manuscritos y no se duda de la veracidad de esos manuscritos. Sin embargo, están llenos de corrupción. Tenemos a Heródoto, historiador clásico griego, ¿verdad? 480, 425 antes de Cristo. La diferencia de años fue de 900. El tiempo de años que tardó entre el manuscrito original y la primera copia fue de 1300 años. Y actualmente solamente se tienen 8 copias del manuscrito, ¿verdad? Luego tenemos a Aristóteles, que son la diferencia de años entre el original y el primer manuscrito data de 1400 años y solamente se tienen menos de 5 copias o manuscritos de cualquiera de sus obras. Y por último tenemos a Tácito y sus anales, que fue el 7 de Cristo. Luego el primer manuscrito se tiene en el 1100 después de Cristo y la diferencia entre estos años son 1000 años de diferencia. Y se tienen menos de 20 manuscritos. Pero los manuscritos del Nuevo Testamento se tienen alrededor de más de 20,000 manuscritos. Comparar los manuscritos de estos filósofos, historiadores, con el Nuevo Testamento es dejarlo abrumado por el peso de la evidencia. Entonces nosotros, como seguidores y discípulos de Jesús, tenemos pruebas racionales, arqueológicas, literarias y fuera del texto bíblico que soportan la veracidad y la fidelidad de la transmisión textual hasta el día de hoy. Entonces, los expertos en la traducción de los textos manuscritos, que han sido bibliotecarios, grandes expertos en la gramática griega del Nuevo Testamento, tenemos a Frederick J. Kenyon, que les recomiendo estos libros en inglés, que pueden buscarlo, y ellos sugieren también otros autores que por tiempo y espacio no puedo listárselo todo. Entonces, dice en su libro The Story of the Bible and the Archaeology, es alentador hallar que al fin que el resultado general de todo ese descubrimiento de manuscritos y todo ese estudio para fortalecer la prueba de la autenticidad de las escrituras y nuestra convicción que tenemos en las manos es sustancialmente integridad, la verdadera palabra de Dios. Dice Benjamin Warfield en la introducción de la crítica del Nuevo Testamento, Introduction to the Textual Criticism of the New Testament. Si comparamos el estado presente del texto del Nuevo Testamento con cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Y por último tenemos a Philip Schaff en Comparison to the Greek Testament and the English Version. Dice este señor, la conclusión de solamente 400 a las 150,000 variaciones, 400 variantes de las 150,000 textos o líneas que se tienen del Nuevo Testamento implican dudas sola del significado textual. Solamente 400 de 150,000 y de solamente 50 de estas de 400 eran de gran significado. Ninguna variante altera ningún artículo de fe o precepto que no es abundantemente respaldado por otros pasajes de los cuales no hay duda. Entonces, la abundancia de manuscritos en griegos que tenemos y la abundancia de sus traducciones no son una forma de asustarnos de que existan tantas traducciones, sino una forma de comprobar la veracidad y la integridad inalterable de la palabra de Dios a través de la historia. Entonces, hoy podemos declarar firmemente de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios en nuestras manos, sin ninguna alteración. Entonces usted diría, bueno, pero una versión dice esto, otra dice aquello, pero ¿cuál es la que me convendría o cuál es la más apropiada? Entonces, dentro de ello, recuerde lo que dije al principio, va a ser prácticamente imposible que de una traducción de un idioma a otro se
traduzca todo el sentido, el significado de la palabra. Entonces, lo que los traductores hacen de una manera lo más seria, sagrada posible, es traducir a cualquier idioma un término que abarque más el significado original de la palabra. Ahora, hay muchas versiones, eso no es de asustarnos, que, por ejemplo, en la palabra arrepentimiento que Mateo usa, dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, unas versiones dicen hagan penitencia. Entonces, solamente, aunque el texto de traducción en el texto griego lo permita, implica las dos cosas. Pero en el asunto de penitencia va a identificarse la inclinación teológica de una determinada creencia. Ahora, ¿qué versión de la Biblia debo utilizar? Para utilizar una diferente versión de la Biblia tiene que existir un propósito determinado, sea un devocional, que es personal, sea eclesiástico o sea teológico. Entonces, para ello se deben de considerar diferentes matices, cómo le gusta a usted, qué usted pretende aprender. Por ejemplo, la Biblia teológica o con fines teológicos, le conviene más una versión o equivalencia formal, que es una traducción literal, o decir, palabra por palabra de la palabra de Dios. En los asuntos devocional, eclesiástico, usted puede utilizar cualquiera de las dos. Equivalencia dinámica, que es por significado, y equivalencia formal equivalencia formal, que es palabra por palabra. Por ejemplo, ahí está la Nueva Versión Internacional, que es una forma de traducción dinámica por significado y devocional. Ahora, ¿qué sucede con la traducción dinámica? Que la ventaja es que le va a permitir entender el texto en su significado, aunque no tenga el término correcto. La traducción literal, palabra por palabra, le va a permitir comprender la palabra de manera literal, y usted tiene que aplicar las herramientas hermenéuticas y exegéticas para comprender el sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, en la nueva traducción viviente o en la Nueva Versión Internacional, hay un verso muy clave que lo cambia para darle sentido, que habla de la salvación por cuanto una persona recibe el amor de Dios es salvo. Hay que interpretar. Esa es la desventaja de la equivalencia dinámica. Pero cuando usted tiene una traducción de equivalencia palabra por palabra, hay términos legales y culturales que deben de mantenerse, que es, por ejemplo, la gracia y fe, sois salvos. Entonces, no tenga miedo de tener, incluso si usted adquiere diferentes versiones, es una forma incluso más de enriquecer su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo le invito, hoy usted y yo tenemos sin ningún problema la palabra de Dios. Si desea tener diferentes versiones, adelante. Pero hoy tenemos, sin duda alguna, que el texto bíblico ha sido preservado sin corrupción alguna en un 99.98%. Otros eruditos y académicos dicen un 99.99%. Y ese por ciento que falta es por la duda que tienen los eruditos respecto a 50 palabras del texto bíblico. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.